en Cristo. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Sí, Señor. Oh, ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Él es grande. ¿Cuántos pueden darle un grito de alegría? Tú me hiciste libre. Dígaselo. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Dígalo. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Amén, amén, que Dios les bendiga grandemente a todos en este día, en esta hora de la tarde. Qué alegría de estar nuevamente con ustedes. Que sean muy bendecidos en esta hora de la tarde y lo que podamos compartir juntos. Amén, bendiciones para cada uno de los que se está conectando, para nuestros hermanos, nuestros amigos que pueden estar juntos con nosotros, acompañándonos en esta tarde a alabar a nuestro Señor. Amén, porque Él es grande, Él es digno de honor. Amén, vamos a comenzar este servicio en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo con una oración. ¿Esposo? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias por tenernos nuevamente conectados en este día domingo. Gracias, Señor amado. Y nos sentimos inmensamente agradecidos porque podemos entrar a tu presencia y presentarnos ante ti en esta hora de la tarde a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos honrarte y queremos agradecerte, Señor, por lo bueno que has sido por nosotros. Gracias por estar a nuestro lado en todos los días de nuestra vida. Y ahora, Señor, nos presentamos ante ti y venimos a darte alabanza, venimos a darte toda la gloria, todo el honor a ti, Señor, merecedor eterno. Señor, dice tu palabra que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Amén. Por eso estamos aquí, porque creemos en un Dios eterno. Creemos en un Dios que venció la muerte y que hoy vive en gloria y majestad, Señor. Por eso venimos ante ti, para glorificarte, alabarte, porque sabemos que estás presente en nuestras vidas, Señor, y alimentas nuestra fe con tu palabra. Gracias, Señor amado. Recibe toda la gloria en esta hora, recibe toda la honra, Señor, y que todos juntos, en sintonía,
a través de este medio de comunicación. Bendeciremos y exaltaremos tu nombre en alabanza y escucharemos tu palabra, Señor, que tanto falta nos hace a nuestro ser. Gracias, Señor amado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El Salmo 119, verso 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así es que andemos nosotras pues en la ley de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es la palabra que Él nos ha entregado y que gracias a varios hombres, muchos hombres que dieron su vida, podemos ahora tenerla aquí en un librito, una biblioteca personal que tenemos nosotros para poder leerla. Así que seamos bienaventurados al leer esta palabra. Amén. Vamos a escuchar otra alabanza a nuestro Señor, para posteriormente estar recibiendo la palabra de nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán. No hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol. Su amor y gracia por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación.
crees esta palabra, tú levantas tus manos al cielo y exaltes el nombre del Señor. Abras tu boca en esta tarde y levantes adoración al Rey de Reyes, Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien que grite con nosotros, ¡aleluya! Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es su nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Amén, sí, Señor. Santo es su nombre, Cristo. Cristo es santo, el vencedor que a la diestra está. Dios les bendiga a quienes aún se están conectando a esta transmisión y vamos a pasar a la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo a cargo de aquí de mi esposo Ángelo. Dios le bendiga. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos nuevamente, como dice mi esposa, que se están conectando a la transmisión del día de hoy. Aquí estamos, contentos por todo lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación actual que se vive en todo sentido a nivel de nuestra nación, a nivel mundial. Pero estamos contentos los hijos de Dios, porque nosotros sabemos que no dependemos de lo que sucede a nuestro alrededor, porque la fe que Dios ha puesto en nuestra vida no se sustenta en lo que pasa, aunque a veces la situación se pone muy difícil, pero nuestra fe ha sido dada para mirar lo eterno, para mirar a nuestro Dios. Y con Él sabemos que todas estas tribulaciones, dificultades que se pueden vivir aquí en la tierra son sobrellevables cuando tenemos a nuestro Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que le damos gracias a Dios por eso. También le damos gracias a Dios por este mes de septiembre, que ya está pasando, que ya se nos está yendo rápidamente este mes de septiembre. Ya estamos a fines de este mes, o domingo 27 ya de septiembre. Cómo ha pasado rápido el tiempo. Y el tiempo ya ha ido avanzando, el clima también está mejorando bastante. Sabemos también que hay algunos hermanos que están resfriados con todas estas alergias de esta época. Algunos que están un poquito de resfrío, ¿cierto? Por la situación que estamos viviendo, pero de todas maneras aquí estamos reunidos a través de este medio de comunicación para ver la palabra de Dios. Y hoy día, amigos, hermanos que están conectados, saludo a todos, mi hermana Leonor que está conectada, mi hermana Kai, mi hermana Bernardita, así a todos los que están sintonizando la transmisión, les saludamos en el nombre del Señor, le extrañamos hermano Gerson también, a nuestra pastora, a nuestra hermana Teresa, Durchar, Lori, nuestra hermana Lori, Dios la bendiga grandemente. A todos, hermanos míos, que están conectados con nosotros, Dios les bendiga grandemente. Y esperamos que este tiempo que tengamos juntos pueda ser de coinonía, de amistad, ¿cierto? Que nos podamos saludar, aunque sea a través de este medio, nos podamos ver, o mejor dicho, ustedes nos ven a nosotros. Pero aquí está. En este día de hoy, para ya pasar a lo que es el tema de la palabra, me gustaría que viéramos algo muy importante que nosotros como cristianos celebramos en este mes, ¿cierto? Nosotros celebramos en este mes, recordamos y honramos el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Para nosotros, amados hermanos, la Biblia es el sustento de nuestra fe. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos conocer a Dios si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? El único medio que nosotros tenemos para poder
tener un conocimiento de Dios o poder mostrarse Dios a nosotros a través de su palabra. Y a través de este medio nosotros podemos conocer a nuestro Señor, podemos moldear nuestra vida a lo que Él estableció. Por lo tanto, es más que un libro, para nosotros pasa a ser como un manual de vida, un manual de instrucciones. Dios bendiga a mi hermano Damián, que también se conectó a la transmisión. Dios le bendiga grandemente. Así es. Muchas gracias por sus saludos, bendiciones. Espero que esté bien, hermano mío. Entonces es importante para nosotros recordar, celebrar este año, este mes de septiembre. Siempre nosotros en nuestra iglesia, cuando nos reunimos todos los años en septiembre, hablamos de este tema, recordamos, y particularmente lo hacemos llamar como el mes de la Biblia, pero sabemos que todos los miércoles, todos los domingos, estamos ahí predicando la palabra de Dios cuando nos podemos reunir en el templo y ahora a través de este medio de comunicación. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 103 al 105. Yo creo que el Salmo 119 es un capítulo de la palabra de Dios donde el salmista habla mucho acerca de la importancia que tiene para él la palabra de Dios. Y vamos a tomar como base el capítulo 119 de Salmos en el versículo 103 al 105. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, como decía estos textos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice el 105, lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Siempre ha sido importante la palabra de Dios. Siempre ha sido importante para la vida de cualquier creyente poder tener este recurso y lo que acabamos de leer. Y antes de profundizar en estos textos y en lo que nos va a decir nuestro Dios en este día, quisiera que escucháramos a mi esposa unas palabras acerca de lo que la historia de la Biblia, cómo se constituyó esta palabra de Dios, esta escritura que nosotros podemos tener en nuestra mano y que podemos escudriñar. Dios te bendiga, esposa. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? La Iglesia Protestante Evangélica celebra el mes de la Biblia porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso, ya que en su portada aparece un oso comiendo miel de un panal. Se publicaron los primeros 2000 ejemplares en ese tiempo. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera, tan reconocida y amada por los evangélicos hasta hoy. Fue traducida por Casiodoro de Reina, y en esta oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. Desde ese acontecimiento hace ya 451 años. Sacrificio, sudor, lágrimas, dinero, tiempo y sangre fue el precio pagado por un grupo de valientes que pusieron fin a los 1000 años de oscurantismo que Roma había traído a la humanidad al negar el acceso público a las escrituras y castigando con la muerte a quienes osaban adquirirla. El legado de estos valientes hombres es digno de ser recordado y su pasión por Dios ha de ser imitada en una sociedad que hoy tiene acceso a la Biblia, pero por negligencia se niega a leerla. Y todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es más o menos un fragmento, en pocas palabras podríamos decir, de la historia de cómo se constituyó la Biblia que nosotros podemos tener hoy día en nuestra lengua, en español. Fue un sacrificio inmenso, como decía en una parte, de Casiodoro de Reina, y posteriormente en 1602 fue revisada y mejorada por Cipriano de Valera. Pero esto tuvo mucho sacrificio, amados míos.
hermanos míos, un 26 de septiembre de 1569. Ahí se pudo imprimir la Biblia en español. Y en ese tiempo, por todos los problemas que habían, no podía escribirse la Biblia o presentarse como la tenemos hoy día nosotros en nuestra mano, como la Biblia, Santa Biblia, sino que había que infiltrarla con una portada que no fuera tan llamativa o tan fuerte para los tiempos que se vivían en aquel entonces, donde la Biblia estaba prohibida, que se podía leer tan libremente. Estaba la Inquisición, estaba todo este tiempo del Imperio de Roma, los años 1500, fueron una época muy, muy, muy difícil en el siglo XV. Así que Dios bendiga a estos hombres que fueron usados por Dios de alguna manera también y que han bendecido a lo largo de todos estos años, amados hermanos míos. Imagínense, 1500, estamos hablando que esto sucedió en 1569, un 26 de septiembre de 1569, donde se pudo imprimir la Biblia en español. Y esto fue algo maravilloso en aquella época. Fue una noticia tremenda, gigante, donde todas las personas pudieron tener una accesibilidad a poder leer la palabra de Dios en su idioma, en español. Y hoy nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos esto a nuestro alcance. Amén. Así que, en recordación y en honor también a estos hermanos, le damos gracias a Dios por sus vidas, ¿cierto? Que trabajaron arduamente para bendecirnos a nosotros hoy día también en darnos la oportunidad de poder leer de su palabra. Así que como leíamos en el Salmo 119, en el versículo 103 al 105, vamos en esta tarde a poder tener una reflexión de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros, para usted, para mí, para todo creyente que pueda tener una claridad de su fe. Amados míos, hermanos, quiero que tengamos claro la base de que una verdadera fe no se puede sustentar en las emociones, en las experiencias. Si bien es cierto, es maravilloso experimentar a Dios, es maravilloso emocionarnos con Dios, es maravilloso tener momentos inolvidables cuando nos podemos involucrar en forma personal con el Señor. Eso es maravilloso y ojalá que siempre lo pudiéramos nosotros experimentar. Pero las emociones se terminan. Las experiencias que hoy vivimos mañana van a ser distintas. Por lo tanto, no podemos sustentar a largo plazo que nuestra fe se va a basar en lo que sentimos, en lo que experimentamos. No podemos basar nuestra fe en eso. ¿Por qué? Porque van cambiando, son variables. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos alimentar nuestra fe? ¿Cómo podemos creer realmente en Dios? ¿En qué nosotros podemos sustentar nuestra creencia en Dios para que no cualquier cosa nos modifique nuestra convicción de que creemos en Él? Ahí donde nace la importancia para todo cristiano, el conocer a Dios por medio de la palabra. Porque por la palabra de Dios nosotros realmente podemos sustentar nuestra fe en algo inquebrantable, en algo que no varía. La palabra de Dios no varía, no va a cambiar. Por ejemplo, lo que hoy está escrito en este libro, en este maravilloso libro que para nosotros es un tesoro, no va a cambiar mañana cuando usted abra la Biblia en este mismo capítulo, en el Salmo 119, versículo 103. Mañana va a decir exactamente lo mismo. Pasado mañana va a decir exactamente lo mismo. Tal vez nosotros en este momento estamos viviendo una emoción, un sentimiento, estamos en una vivencia particular. Mañana vamos a estar en otra vivencia, en otra situación, en una hora distinta, en un clima distinto, no lo sabemos, en un momento distinto de nuestra vida personal. Pero la palabra de Dios se va a mantener ahí, firme, estable. Y van a pasar los años, van a pasar los siglos, como ya han pasado y como lo recordamos en un principio cuando mi esposa daba lectura a esta introducción. Nosotros podemos ver que han pasado los siglos, han pasado los años, pero la Biblia se mantiene y se va a mantener por los siglos de los siglos, la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos reconocer que nuestra fe, dónde se está sustentando? ¿Cómo lo podemos experimentar? En el conocimiento que tengamos de Dios. Por eso es que para nosotros es tan importante tener el conocimiento de la Escritura. El conocimiento de la Escritura nos da sabiduría, nos muestra la luz,
nos muestra la salvación y nos muestra también la verdadera fe que debemos tener en nuestra vida. Por eso vamos a ver en estos versículos de inicio lo que decía en el versículo 103 y 104. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así es. Mira lo que dice el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. Podríamos decir que el mandamiento son los que estableció nuestro Dios, el estatuto, los estatutos de formación para nuestra vida. En este tiempo para los israelitas, los mandamientos del Señor, sus estatutos. ¿Y qué dice en este versículo? He adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. Inteligencia, he adquirido sabiduría, he adquirido madurez para enfrentar la vida. Y cuando nosotros adquirimos el conocimiento de la palabra, nos da sabiduría. ¿Para qué nos da sabiduría el conocimiento de la palabra de Dios? Para rechazar las mentiras. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera religión? Se preguntan muchos. Si hay muchas religiones, están los testigos de Jehová, están los mormones, están los católicos y muchas sectas que se levantan alrededor del mundo. Hoy día están los musulmanes, en fin, hay tantas sectas que dicen tener la verdad. Y muchos hombres que dicen, no, yo recibí una revelación de Dios y pum, levanto esta iglesia. Ahora, o yo me creo pastor y levanto esta iglesia. Y lo hacen basado en su propia interpretación de las escrituras y de la palabra de Dios. Y se levantan y establecen una nueva secta que posteriormente ya pasará a ser una religión. Lamentablemente, ¿cuál es la forma para poder discernir la verdad y darnos cuenta de quién está en lo cierto y quién no está en lo cierto? Es a través, solamente lo podemos discernir, lo podemos apreciar a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque ella nos dará inteligencia. El conocer la palabra de Dios, el conocer los mandamientos del Señor, el conocer su escritura, nos da inteligencia. Por tanto, dice el 104, he aborrecido todo camino de mentira. Esa es la verdad. Cuando usted conoce a Cristo, conoce a nuestro Dios por medio de su palabra, la verdad viene a su vida, el conocimiento viene a su vida. Empezamos a contemplar a Dios, empezamos a conocer a Dios. Cuando no estamos en el conocimiento de Dios, como vive mayoritariamente el mundo, sin conocer a Dios, viven en un mundo de mentira, donde son manipulados por cualquier corriente de este mundo, por cualquier ideología. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, amados, contemplamos más allá que de una religión. Contemplamos más allá de lo que se hace llamar evangélicos. Nosotros estamos a través de la palabra de Dios conociendo no una religión determinada, estamos conociendo a Dios mismo. Y si conocemos a Dios mismo, conocemos su verdad. Y su verdad nos dará luz e inteligencia para no movernos de donde Él nos tiene posicionado. Y no cualquier corriente de este mundo nos llevará y nos moverá de donde Dios nos ha establecido. Así es. Versículo 105. Él es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, abandonados a nuestros propios recursos, a lo que nosotros podamos tener, si estamos abandonados en lo que nosotros somos, si Dios nos abandona, no sabremos con certeza cuál camino lleva a la vida y cuál termina en la muerte. No lo vamos a saber, por lo que le decía anteriormente. Si no conocemos a Dios, si no tenemos su palabra en nuestro ser, ¿cómo vamos a andar por este mundo? ¿Cómo vamos a tener la sabiduría, la certeza para saber en cuál es el camino de la vida y cuál camino es la muerte? Mire lo que dice Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se da cuenta
¿Cuál es el intelecto del ser humano? El intelecto del ser humano es limitado. Dice el proverbio, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, Sí, pero su fin es camino. pero su fin es camino de muerte. Por eso, amados hermanos, cuando no está la verdad, cuando no conocemos a Dios por medio de la palabra, cualquier camino que se tome, como hay el dicho, que Los caminos llegan a Roma. que todos los caminos llevan a Roma, se dice. Y curiosamente, es así cuando la ignorancia está en la mente, está en los pensamientos, en el conocimiento. Cuando hay ignorancia, se anda por cualquier camino. Pero no precisamente te llevan a Roma o nos llevan a Roma, sino que el camino equivocado nos lleva a la muerte, dice. Y en la muerte es el pecado. Cuando no hay conocimiento, se peca. Y no hay conocimiento no hay conocimiento de la verdad. Y se anda en un mundo de pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Sí. Por eso, aquí en el Salmo 105, una vez más dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para poder nosotros tener la claridad, cuál es el camino de la vida y cuál es el camino de la muerte, solamente lo puede dar Dios por medio de su palabra. Así es. Todo aquel que viene a Dios, que viene a Cristo, a los pies de Cristo, no, insisto, como le decía hace unos minutos atrás, no podemos basar nuestra fe en nuestras emociones, en lo que vivimos, en lo que experimentamos en 1 hora, en 2 horas en la reunión de los días domingos, cuando nos reunimos en el templo, o como estamos conectados ahora. No podemos basar nuestra fe por lo que estamos viviendo, en emociones, a eso me refiero, en emociones, en sentimientos, en lo que está sintiendo mi cuerpo. Lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, depositar nuestra fe es por medio de la palabra de Dios. Es lo más importante para el creyente. Y eso lo creyeron firmemente los primeros cristianos, como acabamos de leer al principio de este sermón, cuando leía a mi esposa hace 500 años atrás. Estos hombres convencidos de esta verdad, Cuasidoro de Reina, Cipriano de Valera, al saber totalmente esta verdad y al leer las escrituras, se dieron cuenta que la única forma de abrir los ojos a la gente y que pudiera conocer la salvación, darse cuenta que eran pecadores y que el único camino que los llevaba a la salvación era Cristo, esa verdad solamente la iban a poder encontrar al leer las escrituras. Porque la religión católica romana de aquel entonces, la lectura de la palabra de Dios estaba prohibida y la gente no conocía la verdad de la palabra de Dios y vivían engañados con indulgencias, con falsedades impuestas por la religión católica. Y al darse cuenta de tantas barbaridades, estos hombres reaccionaron para que la gente conociera la verdad de la palabra de Dios. En ese tiempo, amados, no habían templos como nosotros nos reunimos ahora. Bueno, estamos todavía con los templos cerrados, pero no se podían reunir en ese sentido. No podían reunirse libremente y alabar a Dios con cánticos como nosotros lo hacemos. No existía eso. Entonces, ¿cómo podían ellos conocer la verdad? No la conocieron a través de las emociones y los sentimientos, conocieron la verdad por la palabra de Dios, la palabra que estaba escrita y que después maravillosamente fue traducida a nuestro lenguaje. Por eso, Él es nuestra luz. Él es nuestra luz en nuestro camino. Y cuando está su palabra en nuestro camino, las tinieblas son disipadas, son esparcidas. A través de su palabra, Dios arroja luz sobre nuestra situación y nos conduce a un lugar seguro. Amén. Para su gloria. También la palabra de Dios para nosotros es el conocimiento de la salvación. Para nosotros, a través de su palabra solamente podemos conocer esta salvación dada a nuestras vidas. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. ¿Cómo podemos conocer nuestros pecados? ¿Cómo podemos discernir que estamos mal? ¿Cómo podemos conocer el bien y el mal? Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra. A través del conocimiento de su palabra, descubrimos nuestra condición y lo necesitados que estamos de su salvación. ¿Cuál es nuestra condición a la luz de la palabra de Dios? Amados hermanos,
Todos nosotros sabemos que cuando fue la caída en el jardín del Edén, el pecado se introdujo a la humanidad. Y al caer en pecado, ese pecado ha venido con nosotros en descendencia por lo largo de los años. Y nosotros, mientras vivamos en este cuerpo, si bien es cierto, el pecado está ahí, trabajando y de alguna u otra forma haciéndonos decaer nuestra fe por causa de nuestra humanidad. El apóstol Pablo fue uno de los predicadores que más habló, y están escritos en la palabra de Dios, de su propia lucha que tenía con el pecado. Pero me va a decir, hermano, pero si el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios y fue un misionero, sí, pero él predicó mucho esto, de que nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y él decía, yo de todos los pecadores soy el primero. Soy el primero con tal de recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios. Entonces, amado hermano, nosotros, como decía Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, no podemos decir que no somos pecadores, porque de tal forma le estamos diciendo que su palabra es mentira. Mire lo que dijo en el Salmos 14, versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios. Y en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, precisamente habla de este mismo texto. Y se nos da a conocer por medio de la palabra de Dios que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Todos tenemos una mentalidad que hoy día podemos estar escuchando esta palabra, pero en nuestros corazones hay una realidad que a lo mejor no lo podemos ver a través de este medio de comunicación, pero hay una realidad interna en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hace apartarnos de la palabra de Dios, que nos hace apartarnos de Dios. Y yo sé que usted y yo luchamos todos los días de nuestra vida con esta realidad, porque a todos nos cuesta tomar su palabra, a todos nos cuesta buscar a Dios, a todos nos cuesta ir de algún momento a la iglesia. Y el pecado te hace retroceder, te hace arraigarte y nos hace creer que a lo mejor le estamos mintiéndole a Dios, o que Dios nos está dando cuenta de lo que estamos pensando ni sintiendo. Pero Dios lo está viendo más allá de lo que nosotros creemos que Él lo está viendo. Él conoce hasta la más profunda intención de nuestro corazón. No podemos decir que no pecamos, si ante los ojos de Dios pecamos en cualquier momento del día. Como decía Jesucristo en el Sermón del Monte, que no tan solamente peca el hombre en adulterio, sino que solamente en adulterio físico, sino que ya ha adulterado cuando mira o desea a la mujer de su prójimo, aunque partiendo por el pensamiento. Por lo tanto, ahí Dios nos está diciendo que no lo podemos hacer a Él mentiroso por su palabra, porque Él sabe que pecamos. Y nosotros debemos reconocer que somos pecadores. Y la palabra de Dios eso nos muestra, que somos pecadores, estamos destituidos, pero también nos dice que necesitamos de su salvación. Hacernos y reconocernos ante el Señor que somos pecadores no es para que nos hundamos, sino que nos pone en la posición que debemos estar, en una posición de humildad, en una posición de necesidad, de la dependencia absoluta de nuestro Dios. Porque cuando sabemos que luchamos con nuestra carne, sabemos que somos débiles y nos presentamos a Dios y reconocemos nuestra debilidad, lo único que estamos haciendo es que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Él sabe nuestras debilidades, pero Él no nos va a dejar solo, porque Él escucha a aquellos justos que reconocen su necesidad de Él. El problema está, amados hermanos, que muchas veces cuando creemos que estamos bien, que no pecamos, sin darnos cuenta, nos vamos poniendo autosuficientes. Nos vamos poniendo que no necesitamos ir a la iglesia. Nos vamos poniendo que no necesitamos escuchar una alabanza, escuchar una prédica. Nos vamos poniendo orgullosos y no nos damos cuenta de esa situación. Y empezamos a ver a los demás hermanos como débiles en la fe. Como que andan mal y empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a ver que todo está mal y yo estoy bien. Cuando empezamos a andar en esa situación, sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo que somos pecadores, aunque creamos ser los mejores. Por eso necesitamos de Él. Y si hoy día estamos aquí, amados hermanos, llenos de fe que Dios nos da,
Si hoy día estamos aquí sintonizando esta transmisión y escudriñando esta palabra, no es por nuestros méritos, sino que es porque su sangre misericordiosa nos perdona, nos limpia de todo pecado. Su misericordia nos restaura, su misericordia nos levanta, su misericordia nos abraza todos los días y nos vuelve a tener en pie. Y eso lo hace solamente la palabra de Dios. La condición del mundo era, como le acabo de decir, hasta el día de hoy. Sí, estamos atados al pecado, estamos luchando contra el pecado, pero también sabemos que el mismo Hijo de Dios cargó el precio de nuestras culpabilidades. Y la Biblia nos dice en su palabra que Él cargó, que Él fue como un cordero al matadero al cargar el precio de nuestros pecados y los clavó allá en el madero de la cruz y nos dio el perdón de nuestros pecados. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestros pecados y nuestra lucha personal, pero Él también nos perdona porque murió por nosotros en esa cruz. Amén. Por eso todo ese conocimiento que le acabo de decir, que hablábamos en un principio que Dios nos da sabiduría, Él es la luz, que nos trajo la salvación, todo eso está escondido y está mostrado a la luz de su palabra. Y eso es lo que estamos hablando en esta hora de la tarde. Amados, y como le decía en un principio, la verdadera fe solo está en la palabra de Dios. No hay otra fe que pueda existir en el hombre que no sea genuina, que no sea verdadera, si no es alimentada o dada únicamente por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos en su capítulo 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando de la predicación sobre aquellos que no han escuchado la palabra del Evangelio, que no han escuchado la voz de Cristo. Dice, ¿quién les predicarán a aquellos que no han oído? ¿Quiénes irán a ir a predicar este mensaje del Evangelio? ¿Quiénes irán? ¿Dónde están los que predicarán estas palabras de verdad? Que yo le acababa de decir anteriormente, este mensaje, que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, ¿quién alimenta esa fe que Cristo murió por nosotros? Amados, nosotros no vimos a Cristo morir por nosotros, no fuimos testigos presenciales, no fuimos aquellos que estuvimos ahí viéndolo morir, no vimos sus milagros, no vimos hacer lo que está escrito en su palabra. Pero ¿quién es el que nos trajo a este camino maravilloso de luz? ¿Quién nos mostró su luz? ¿Quién nos mostró el camino que debemos andar? El mismo, nuestro Señor Jesucristo, te llamó a ti y me llamó a mí en algún momento de nuestras vidas. Nos sacó, el mismo que murió en esa cruz, nos trajo este camino, nos mostró su palabra, nos mostró su evangelio, nos mostró nuestra realidad de lo que somos, que no somos superhéroes por venir a Cristo, no somos hombres a la estatura de Cristo. No, amados hermanos, saquémonos eso de la cabeza. Nosotros somos simplemente ahora, si somos llamados hijos de Dios, si somos dignos de llamarnos hijos de Dios, es porque Cristo Jesús nos injertó a la familia de Cristo, a la familia de la fe cuando murió por nosotros. Y hoy el conocimiento que tenemos del Evangelio maravilloso y glorioso, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de que Él murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que nos dio esperanza, nos dio salvación, que Él cargó esa cruz, que Él soportó los clavos, que Él soportó esa corona de espinas, que Él soportó todas las burlas, fue por el castigo de nuestras rebeliones, fue por el castigo de nuestra maldad que nosotros merecíamos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo alimentamos esa verdad del Evangelio? Es por medio de la palabra de Dios. Cuando la escuchamos como en esta tarde o cuando nos congregamos en la iglesia, en el templo, recibimos una porción más de fe, una porción más de convencimiento de que el camino que donde Dios nos puso es un camino de luz, que no nos llevará a la muerte, como decía Proverbios 14:12, sino que es un camino que nos lleva a la gloria eterna del Padre Celestial, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y eso lo dijo nuestro Dios en su palabra. Por lo tanto, amado hermano, nuestra fe
Es una fe que se sustenta en la palabra de Dios. Es una fe que se sustenta en la verdad. Es una fe que no hay mentira en ella. Es una fe que no se sustenta en nuestras emociones, en lo que vivimos, en lo que experimentamos, en lo que estamos viviendo en el trabajo, en la situación. Es una fe que se alimenta únicamente de la palabra de Dios. Así como usted y yo, todos los días de nuestra vida necesitamos comer, alimentarnos, tomar agua para poder vivir nuestro cuerpo, para poder sustentar nuestro cuerpo, la necesidad que tiene nuestro cuerpo. Asimismo, amado hermano, la fe que Dios puso en nosotros, nuestra alma se alimenta de esa fe. Pero ¿cómo alimentamos la fe? ¿Cómo ese producto que se alimenta nuestra alma, la fe, la sustentamos, la vigorizamos? ¿Sabe cuál es el único medio? La única esencia de alimentar nuestra fe es por medio de la palabra. No hay otro medio. Cuando tu fe está sustentada en la palabra, no nos cuesta alabar a Dios. Cuando la fe está sustentada en la Escritura, no nos cuesta ir a la iglesia y escuchar de su palabra. Cuando su fe está alimentada en la palabra de Dios, no hay ideología moderna que te arrastre a otro mundo y a dejar los caminos de Dios. Hoy por hoy, amado hermano, la situación que vivimos en nuestro país actualmente, cuando conocemos las Escrituras, cuando conocemos la palabra de Dios y cuando tratamos de conocer más a Dios, nos damos cuenta que nuestra fe tiene una posición clara y certera, clara y precisa. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, que vivimos por su palabra y obedecemos a su palabra, nosotros tenemos un estatuto, tenemos una constitución que nos rige, y esa es su palabra y está por sobre todas las cosas. Así es. Esa es nuestra identidad. No las identidades, no los movimientos, no las filosofías. Como leíamos en Proverbios 14, 12. Hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, le parecen buenos. Y en esos caminos están las ideologías, los movimientos feministas, los movimientos contra la familia. Todo esto que se levanta moderno son caminos que el hombre decide tomar y seguir. A algunos les gusta seguir hasta movimientos políticos, a una figura política, a otros les gusta seguir caminos donde les gusta el deporte y siguen a un equipo deportivo y están dispuestos a viajar largos kilómetros por ir a ver a su equipo deportivo, a su club. Y toman un pasaje y viajan alrededor del mundo y toman ese camino de vivir. Otros toman el camino de la política y caminar en esos rubros, creyendo que ese es el camino que tienen para su vida. Y en ese camino que toman, están siendo envueltos por lo que están viviendo en ese camino. Y sin darnos cuenta, esos caminos parecen bien, parecen agradables cuando la situación del momento se presenta cómoda, sustentable. Se ve una situación correcta al parecer del hombre. Pero Proverbios 14:12 dice que esos caminos llevan a la muerte. Y no lo digo yo bajo mi sabiduría que es tan limitada, sino que lo digo bajo la sabiduría eterna de la palabra de Dios. Y en ella me sustento para hablar estas palabras. El único camino que hay verdadero para el hombre es el camino eterno. Es un camino que no tiene fin. Es un camino donde tal vez hay momentos que se pone difícil. Pero de la misma forma que se pone difícil, hay también una mano poderosa, eterna, que nos vuelve a levantar y nos dice, sigue en este camino que yo puse en tu vida. Aunque parezca difícil, pero es el camino de la verdad. Amén. Y a lo largo de los años, como leíamos con mi esposa y presentaba esta exposición de esta historia de la traducción de la palabra de Dios, miles de hombres murieron quemados, torturados. Murieron de una forma atroz, horrible, amados hermanos. Inimaginable para nuestra vida en este momento. Torturados. Se habla en nuestro país de lo que se vivió muchos años atrás por las torturas, por razones políticas, económicas y sociales. Y hasta el día de hoy vivimos en una sociedad herida, conflictiva por esta razón. Y si nosotros miramos cuántos muertos, torturados, dieron su vida
por la causa de este libro que usted y yo podemos tener en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestro corazón. ¿Cuántos murieron por esto? Por esta verdad. Casidoro de Reina, para traducir la palabra al español, tuvo que huir largas distancias, radicarse en otras naciones para traducir esta verdad, porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Cipriano de Valera no fue la excepción. Y todos los creyentes, unos años anteriores, en 1517, en ese entonces Martín Lutero, todo lo que sufrió para hablar de la verdad de la palabra de Dios. Nosotros, amados hermanos, esa es nuestra posición, donde Dios nos puso. Y yo me tomo una palabra que dijo nuestro Dios a Josué, cuando lo llamó a un camino difícil que era llevar adelante el pueblo de Israel. Era difícil, no exento a lo que nosotros vivimos hoy día. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Así. Porque yo estaré contigo, le dijo. Solamente tú esfuérzate y sé valiente. Así también Dios nos dice, este camino donde Dios nos llamó a usted y a mí, amado hermano, es un camino eterno, sustentado en la palabra de Dios. Y Él nos dice todos los días, esfuérzate y sé valiente. Aunque los caminos del hombre le parecen buenos, este camino donde yo y usted estamos, según lo que dice la palabra eterna de Dios, es el mejor camino de la verdad. Es eterno, es maravilloso. Y mi alma se regocija, mi alma se alegra en esta verdad, porque puedo descansar no en una mentira, no en una filosofía que levantó un hombre, en un Marx, en una filosofía de cualquier hombre que haya levantado, que hoy día hay tanto modernismo y que los partidos políticos se fundamentan en filosofías que un hombre intentó diseñar para generar una mejor sociedad. Y yo le puedo decir que todas han fracasado. Todas fracasan. Aunque parezcan la verdad, aunque el hombre hable muy bonito desde su situación política y su idealismo y persuade a muchos cristianos, los manipula. Porque si tu fe y mi fe no está sustentada en la palabra, mañana vas a andar allá afuera también, levantando letreros por hombres, levantando a favor de ideologías de hombres. Pero cuando nuestra fe está sustentada en la palabra, el único estandarte que vas a levantar en tu vida es el estandarte de Cristo Jesús. Él es el estandarte de aquel que murió por nosotros. Yo le aseguro, amado hermano mío, que ningún político, ninguna autoridad nacional va a morir por nosotros. Y nadie va a decir cuando yo y usted nos equivoquemos. Va a decir, no, yo tuve la culpa. Yo hoy día, amados hermanos, según mi experiencia, veo una sociedad cada vez más injusta, cada vez más mala. Hay excepciones de personas que son buena gente, pero entre comillas, porque también se equivocan y son hallados pecadores delante de Dios. Pero mayoritariamente es una sociedad mala hoy día, mala, perversa, que habla palabras que convencen, que persuaden, pero las verdaderas intenciones del corazón se ven a largo plazo. Y lo que muestra a la realidad de las cosas unos años después, nos damos cuenta que lo único que había en el corazón del hombre eran mentiras y engaños para el hombre y la mujer y la sociedad. En el ayer nos prometieron seguridad para la nación, erradicar la delincuencia y un montón de cosas. Y hoy día solo vemos que fueron promesas lanzadas al aire. Y con esto no quiero alimentar el odio hacia nuestras autoridades. Solamente quiero que usted y yo, amado hermano mío, entendamos a la luz de la palabra de Dios que nuestra lucha no es con ellos, no es seguir sus ideologías. Yo le invito a que usted y yo tomemos y abracemos esta verdad de la palabra de Dios y que luchemos por lo que Dios dice y no por lo que el hombre dice. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios dice prevalecerá, amados hermanos, prevalecerá. Es eterno. Es algo que yo y usted, cuando depositamos nuestra confianza y nos decidimos a luchar por esta verdad, a vivir por Dios y ser apasionados por las cosas de Dios, yo le aseguro que este camino no lo va a decepcionar. Usted nunca se va a decepcionar de Dios. Nunca. Tal vez va a ver alrededor y a alguien le va a decepcionar alguna situación de un hombre, porque todos nos equivocamos. Pero yo le aseguro que de Dios nunca se va a decepcionar,
porque Dios nunca lo dejará. Dios nunca lo va a dejar si usted entrega su vida a Cristo, si usted decide caminar el camino donde Cristo le trazó que caminara. Es obediente a su palabra, es obediente a la Escritura, vive por la fe puesta en Cristo Jesús y no vive su fe basada en lo que vive en el momento o en las emociones que puede experimentar. Amados, si experimentamos llanto cuando estamos con el Señor, si alimentamos emociones de alegría y gozo, maravilloso esas situaciones, pero nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios, la única, y lo vuelvo a decir, no sé cuántas veces lo he dicho, pero el único recurso que tenemos de verdad para nosotros es su palabra, la cual no miente, nos da discernimiento, nos dice la verdad, nos da sabiduría, nos da luz y nos hace darnos cuenta de la maldad del hombre. Cuando un hombre, amados hermanos, te diga palabras bonitas, cuando un político te diga palabras bonitas y maravillosas y nos digan y nos prometan el cielo y mar en la tierra, recordemos lo que dice el Salmo capítulo 14, versículo 3. Esposa mía, vuelva a decirlo para finalizar, por favor. No, el Salmo 14, versículo 3. ¿Qué dice ahí en el Salmo 14, versículo 3? 3. Sí. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice Dios. Todos se corrompen. Todos se apartan. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ni siquiera uno. ¿Qué más podemos hacer, amado hermano? Confiar solamente en nuestro Dios. Solamente en nuestro Señor. Aunque el cielo y la tierra va a pasar, los años van a pasar, nosotros tal vez pasaremos. Nuestros hijos probablemente van a seguir la herencia que les dejemos de nuestra fe en el Señor. Pero la palabra de Dios va a seguir estando. Aunque el hombre levante caminos y trace caminos ideológicos, yo solo sé que si la palabra de Dios prevaleció en tiempos tan difíciles como fue estos años del siglo XV, llenos de persecución, y ni hablar de los primeros cristianos durante la era moderna del Imperio Romano, cuando Cristo predicó el Evangelio. Y así como prevaleció el Evangelio y fue predicado a todas las naciones, hasta ahora que nosotros podemos conocer esta maravillosa verdad de la salvación que es en Cristo Jesús. Y si prevaleció esta verdad por más de 2000 años, yo lo único que sé es que la verdad que seguimos hablando y que hemos hablado en esta hora de la tarde va a prevalecer 2000, 3000 o 4000 o hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Amén. Esa es la verdad eterna. Los romanos fracasaron. Los distintos imperios fracasaron. Todos pasaron y también fueron ideologías, filosofías. Tenían sus propios dioses, sus propios movimientos, y yo lo único que sé que la historia dice de ellos, que todos fueron extinguidos. Todas esas sociedades, culturas, imperios fueron terminados. Yo lo único que sé, que este Dios, que llamó en un principio, que creó los cielos y la tierra, y que nos muestra su palabra, que ha existido hace miles de años, y que por muchos años han querido eliminar a Dios de la sociedad, yo lo único que sé, que Dios va a seguir estando presente. Siempre y siempre. Amén. Porque Él es la verdad absoluta. Así es. Amén, hermano. Espero que le haya sido de bendición esta reflexión de la palabra de Dios. Espero que haya traído bendición para su vida, refrigerio a su alma y a su corazón, a su espíritu, y que podamos poner y sustentar nuestra fe en la palabra de Dios. Hoy día, amados hermanos, para finalizar, y ya porque nos estamos acercando a una situación que se vendrá en un tiempo más en nuestra nación, yo le animo de todo corazón a que pongamos nuestra esperanza en Dios, sustentemos nuestra fe en la palabra y no nos dejemos llevar por tantos movimientos ideológicos y por lo que se vendrá. Ponga su confianza en Dios y yo le aseguro, amados hermanos, que su vida va a cambiar y estaremos seguros y confiados en la gracia y en la paz de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por la palabra y después va a orar mi esposa para poner fin a esta transmisión y para orar también por las personas que necesiten alguna oración por alguna necesidad de alguna enfermedad o espiritual o emocional. Yo voy a orar por la palabra para que Dios bendiga nuestras vidas. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado.
Gracias, Señor, por darnos el consejo sabio, oportuno y divino, Señor, que necesita nuestra vida. Si hay alguna persona, amado Dios, que al igual que yo hace muchos años atrás, no entendía de tu palabra, no entendía lo que decía tu palabra, Señor. Tal vez la oía, pero no la comprendía. Hasta que un día, Señor, por su gracia y misericordia, usted decidió de lo alto, dame mayor entendimiento, dame mayor comprensión de escuchar tu palabra, poder entenderla y recogerla y poderla, Señor, de alguna u otra forma vivir con ella en mi mente y corazón. Así como lo hizo conmigo, así también te ruego que lo puedas hacer, Señor, con cualquier persona que usted determine así hacerlo. Señor, si es tu voluntad, Señor mi Dios, ilumine, Señor, en conocimiento, de sabiduría, de pasión por su palabra, al más de alguna persona, Señor, que ha podido sintonizar esta transmisión. Señor, mi Dios, toque cada corazón con tu palabra. Que en el día de mañana, Señor, sea nuestro recurso eterno y que hoy en el presente sea nuestro estatuto perpetuo y eterno, Señor, tu palabra. Por ella vivimos y es nuestra autoridad, es nuestro manual por la cual, Señor, nuestra vida se debe guiar. Enséñanos a amarla, enséñanos a apreciar tu palabra. Señor, muchas veces deseamos que tú nos hables con una voz audible, pero Señor, la única voz que nosotros debemos, y ayúdanos a comprenderla, que nosotros debemos apreciar, que es fiel y verdadera, que es tuya, está escrita y estipulada en este libro maravilloso. Amén. Que es la palabra de Dios. Ahí tú nos hablas a nosotros, Señor amado. Ayúdanos a apreciarla, a estudiarla, a entenderla y a abrazarla, Señor. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, Señor, te damos gracias, Dios mío, en estos momentos, porque tú has estado con nosotros en esta tarde. Nos ha sido compañía, Señor. Hemos sentido que tu presencia ha estado aquí junto con nosotros. Y esperamos, Señor, y confiamos, Señor, de que tú también, con aquellos hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, has sido con ellos también en sus hogares. Sí, te ruego, Padre Celestial, que seas con aquellas personas que han pedido oración, Dios mío, que han pedido una bendición, que están sufriendo del cuerpo, Señor, que están sufriendo de la mente. Te ruego que tú seas con ellos, Señor, que les sea fortaleciendo, Dios mío, que tú, Señor, seas entrando en sus vidas principalmente, cambiando sus mentes, sus corazones, Dios mío, que es lo principal, porque sin ti nada somos, Señor, y contigo lo tenemos todo, Dios mío. Gracias, Padre, te doy y te ruego tu hermosa bendición en esta tarde sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, como aquellos que están escuchando esta transmisión, y que tengamos una semana bendecida en tu presencia, Señor, junto a ti, que todo lo ves, todo lo sabes y estás en todo lugar. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. 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 Bueno, le damos muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que este pequeño servicio que se hizo haya sido de bendición para su vida, al igual como fue con nosotros. Y no se olvide que vamos a seguir transmitiendo los servicios los días miércoles en la tarde y también el día domingo. Y esperamos su compañía nuevamente en estos horarios, en estas transmisiones. Amén. Amén, pues quisiéramos también poder despedirnos, ¿cierto?, de todos los hermanos que nos acompañaron fielmente de principio a fin. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar sintonizando esta transmisión de este día domingo. Bendiciones a todos nuestros hermanos, principalmente de nuestra congregación, a nuestros pastores, a nuestros hermanos, ¿cierto?, que pudieran estar conectados. Espero de todo mi corazón, junto con mi esposa, de que se encuentren bien, que tengan una buena semana, que estén bendecidos, que vayan con la gracia y la paz de Dios, con la seguridad de Dios, que los guarde de todo mal, que nos proteja y que Él vaya con nosotros. Que los hermanos que puedan estar un poquito complicados de alguna enfermedad, alguna situación compleja que estén viviendo, que tengan una pronta mejoría durante estos días. Así que Dios los restaure su cuerpo, ¿cierto? Y que mayoritariamente también lo que más desea mi corazón es que podamos abrazar la verdad eterna de la palabra de Dios. Dice por ahí algo que a veces es mejor poco, pero bueno. Y yo por eso amo mi iglesia, porque yo sé que nuestro Dios, a lo mejor somos poquitos, pero lo que más desea mi corazón es que seamos buenos hijos de Dios. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, adora a Dios,
y a todos nuestros hermanos de otras iglesias, congregaciones que también nos sintonizaron. Dios les bendiga grandemente y que estemos con una gran expectativa, porque prontamente, si es la voluntad de nuestro Dios primeramente, nos volveremos a reunir en ese lugar donde tan maravillosos momentos podemos tener, y mayoritariamente también deseamos con tanto anhelo y tanta necesidad de poder tener un tiempo de escuchar la palabra de Dios, vernos con todas las medidas que vamos a tener que implementar en la iglesia, pero vernos de alguna u otra forma y poder escuchar de la palabra de Dios en forma física y presencial. Amén. Así que anhelamos ese momento, pero por mientras alimentarnos de la palabra de Dios, que es alimento para nuestra fe, y que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes, con nosotros, hasta el fin de nuestros días. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Muchas bendiciones. Y vamos a escuchar la última alabanza, por la misericordia de nuestro Dios. Vamos a dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, una verdad que todos puedan ver, que todos oigan que